¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que los demonios realmente ven cuando te observan? No me refiero a lo que los hombres ven, no hablo de tu rostro, tu edad, ni de tus logros. Ellos no se impresionan por lo que el mundo aplaude ni se detienen ante los títulos o la apariencia. Ellos miran más allá, penetran el velo de lo visible y perciben algo que solo puede discernirse en el mundo espiritual. Tu esencia, tu propósito y la autoridad que posees en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, estaba revelándonos una verdad que no podemos ignorar. La batalla más feroz que enfrentamos no se libra con armas humanas ni con estrategias terrenales. Es una batalla que se libra en las regiones celestes, donde se define el destino eterno de las almas, y en ese campo de guerra, lo que determina tu victoria no es tu fuerza física, ni tu inteligencia, sino tu posición espiritual. El enemigo no teme a quienes confían en sus propias habilidades. Él tiembla ante aquellos que conocen quiénes son en Cristo, porque cuando una persona comprende su identidad en el Señor, su sola presencia se convierte en una amenaza. Los demonios no ven tus fracasos pasados, ven la marca del Espíritu Santo que llevas sobre ti. No perciben tu debilidad, sino el poder del Dios que habita dentro de ti. Ellos reconocen el sello divino que fue puesto sobre tu vida el día en que entregaste tu corazón a Cristo, y es precisamente eso lo que los perturba. Pueden burlarse de tus errores, pueden susurrar mentiras para desanimarte, pero no pueden negar lo que ven. Un hijo o una hija del Dios viviente, cubierto con la sangre del Cordero, revestido con la justicia de Cristo, portador de una autoridad que ellos no pueden resistir. No es una autoridad que te hayas ganado, sino una autoridad concedida por gracia, sellada por la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que un creyente se levanta en fe, el infierno se estremece, no porque el creyente sea perfecto, sino porque refleja al perfecto, y eso es algo que las huestes del mal reconocen con claridad. Ellos ven la luz que emana de tu espíritu cuando caminas en obediencia. Ven el fuego de la verdad cuando pronuncias la palabra de Dios con convicción. Ven el escudo de la fe cuando decides mantenerte firme a pesar del temor. Por eso, cuando pienso en esa pregunta, ¿qué ven los demonios cuando te miran? Siento el peso de la realidad espiritual en la que vivimos. No estamos en una guerra simbólica. Estamos en una guerra real, una lucha constante por el dominio del corazón humano, y cada día, consciente o no, participamos en ella, pero no luchamos solos, ni luchamos desarmados. Hemos sido equipados con las armas de la luz, con la verdad que liberta, con la justicia que protege, con la fe que apaga los dardos encendidos del maligno. Así que, cuando los demonios te miran, no ven simplemente a una persona común caminando por el mundo, ven a alguien que lleva dentro de sí la vida misma de Cristo. Ven a alguien que, aunque atraviese el valle de sombra, no camina sin propósito. Ven a alguien sellado por el Espíritu, sostenido por la palabra y respaldado por el cielo. Y eso, querido amigo, es lo que realmente los hace temblar. Cuando hablo del origen de la luz en el ser humano, no puedo evitar pensar en el momento sagrado en que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. No fue una casualidad, ni el resultado de nuestros méritos, ni algo que hayamos ganado con obras o posición. Fue el soplo mismo del Creador lo que encendió en nosotros una chispa divina. Desde ese instante,
Cada alma lleva dentro una luz que no pertenece a este mundo, una luz que no se mide por lo visible ni se apaga con las circunstancias. Es la manifestación viva del Espíritu de Dios respirando dentro de su creación. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando leo estas palabras, entiendo que no son una simple invitación a ser buenos o a influir moralmente en los demás. Es una declaración de identidad. Él no dijo que seríamos luz si nos esforzábamos lo suficiente, sino que ya lo somos porque provenimos de su aliento. Esa luz que llevamos no es un reflejo temporal, es la evidencia de su presencia constante en nuestro interior, y es precisamente esa luz la que provoca temor en el enemigo. No importa cuántas veces caigamos, ni cuán confundidos estemos, ni cuán débiles nos sintamos, mientras la chispa del Espíritu Santo permanezca en nosotros, esa luz sigue encendida. Los demonios no necesitan escuchar una confesión de fe para reconocerla. Ellos la ven ese resplandor, ese fuego que los hiere, porque saben que pertenece a un reino al que no pueden acceder. Cuando Dios nos marca con su presencia, el infierno lo sabe, y por eso reacciona. El apóstol Pablo lo expresó en Efesios 1:13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es un símbolo religioso ni una idea teológica abstracta. Es una realidad espiritual. Es la marca que Dios deja sobre aquellos que creen en su Hijo. Ese sello declara al mundo espiritual: este pertenece a Cristo. Ningún poder del infierno puede ignorar esa señal ni borrar lo que el Espíritu ha estampado. Cuando pienso en ello, me conmueve saber que, aunque a veces nuestra fe tiemble, el celo permanece. Aunque las dudas intenten nublar nuestra visión, la luz sigue brillando, porque no depende de nosotros, depende de aquel que nos formó. Es su soplo el que nos sostiene, su espíritu el que nos preserva, su promesa la que nos distingue, y esa realidad invisible es lo que hace temblar a las tinieblas cada vez que un hijo de Dios se levanta, no por su fuerza, sino por la vida divina que arde dentro de él. He escuchado a muchos creyentes decir con cierta tristeza: parece que el enemigo solo ataca a los pastores, a los profetas, a los grandes siervos de Dios. Pero eso no es verdad. No. El enemigo no elige a sus víctimas por su posición visible, sino por la luz que portan. Y déjame decirte algo con claridad. Si el Espíritu de Dios habita en ti, si llevas su sello, entonces ya eres una amenaza para las tinieblas. Esa es la razón por la cual el infierno se inquieta cada vez que un hijo de Dios comienza a entender quién es en Cristo. El diablo no necesita esperar a que prediques, ni a que tengas un ministerio reconocido. Él ve lo que tú aún no ves, el brillo de la presencia divina en tu espíritu. Él sabe que fuiste separado, sellado y destinado a cumplir un propósito eterno. Por eso su táctica más eficaz no es destruirte físicamente, sino mantenerte confundido, distraído, sin identidad, porque mientras no sepas quién eres, mientras ignores el poder que llevas dentro, vivirás como si fueras débil, aunque en realidad la gloria de Dios ya te rodea. Recuerdo las palabras del profeta Eliseo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando el siervo se desesperó al ver que el ejército enemigo los había rodeado, Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y los ojos del siervo fueron abiertos.
y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué imagen tan poderosa! Aquel joven solo veía peligro, pero en el mundo espiritual había una cobertura de gloria que el enemigo conocía muy bien. Así es contigo también. Puede que tú te sientas solo, frágil o sin fuerzas, pero el enemigo ve los carros de fuego, ve la presencia del Altísimo a tu alrededor, y eso lo aterra. Esa es la realidad que debemos comprender. El ataque no es señal de abandono, sino de reconocimiento. El infierno no gasta energía en quien no representa amenaza. Si te sientes bajo presión, si enfrentas luchas constantes, es porque llevas una luz que el enemigo no puede ignorar, y aunque intente apagarla, no puede hacerlo, porque no es una luz humana, es la luz del Espíritu Santo que arde dentro de ti. Por eso el Señor dice en Isaías 61, levántate, resplándece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No es una invitación sentimental, es un mandato divino. Levántate, porque el enemigo ha querido que te quedes caído. Resplándece, porque las tinieblas quieren que te escondas. Hay personas que han vivido sintiéndose rechazadas, fuera de lugar, como si no encajaran en ningún sitio, pero muchas veces no es su carácter el que provoca esa reacción, sino la luz que llevan. Esa diferencia interior incomoda a los que viven acostumbrados a la oscuridad. El apóstol Pablo lo expresó con precisión en Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa transición no solo cambia nuestra vida, cambia la manera en que el mundo espiritual nos percibe. Antes éramos invisibles para el enemigo, pero ahora somos un blanco luminoso. Y aunque eso pueda parecer intimidante, en realidad es motivo de gozo, porque significa que estamos creciendo, avanzando, siendo transformados conforme a la voluntad de Dios. Sí, el enemigo reacciona ante la luz, pero esa misma luz testifica de nuestra madurez espiritual. Mientras más nos acercamos al Señor, más fuerte brilla el resplandor de su gloria en nosotros. Y cuando las tinieblas se agitan, cuando las pruebas arrecian, podemos estar seguros de algo. No estamos solos. Detrás de cada batalla, detrás de cada lágrima, hay carros de fuego, hay presencia divina, hay promesas eternas que el enemigo puede ver, aunque nosotros aún no. Cuando pienso en la manera en que Dios obra en el corazón del ser humano, no puedo evitar recordar lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa verdad me conmueve profundamente, porque sé que no se trata de una metáfora bonita, sino de una realidad viva. Dios mismo hizo brillar su gloria en lo más íntimo de nuestro ser. Esa luz no es producto de nuestras obras, ni nace de nuestra fuerza. Es el reflejo directo de su presencia en nosotros. Es el sello divino que, aunque invisible a los ojos humanos, resplandece en el mundo espiritual con poder irresistible. Pero esa misma luz, que para nosotros es consuelo y dirección, provoca reacciones opuestas en el mundo que nos rodea. Hay quienes se sienten incómodos, que se apartan sin entender por qué, y a veces tú mismo te preguntas, ¿qué hiciste mal? Sin embargo, no se trata de algo personal, sino espiritual. El Evangelio de Juan lo dice claramente. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la luz de Cristo brilla en ti,
Las tinieblas no pueden resistirla, y aunque no lo notes, los que viven bajo su influencia perciben esa diferencia y reaccionan no por quién eres, sino por lo que portas. Recuerdo la historia de un joven que creció en un ambiente de violencia y desesperanza. Desde niño enfrentó una guerra invisible, pesadillas, ataques y una sensación constante de opresión. No entendía por qué tanto sufrimiento, pero años después, cuando entregó su vida a Cristo, el Señor le mostró lo que realmente ocurría. Desde su nacimiento, había una luz en su interior que las tinieblas no soportaban. Durante una oración, un ministro lleno del Espíritu le dijo: ellos te vieron desde antes. Esa luz que tú mismo ignorabas era una antorcha en medio de su oscuridad, y por eso intentaron destruirte desde niño. Ese testimonio me hizo comprender algo esencial. Cuando Dios deposita su gloria en alguien, el infierno lo percibe y reacciona. Por eso, cuando Dios llama, el infierno no se queda quieto. Jeremías 1:5 lo declara con poder. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Antes de que tus ojos vieran la luz del mundo, el Señor ya había establecido su propósito sobre ti. Y cada vez que Él llama a alguien, el mundo espiritual entero se agita. Los ángeles celebran porque una vida más ha sido apartada para el reino, pero las tinieblas tiemblan, porque reconocen el impacto que esa vida puede traer. Esto lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Cuando Moisés nació, Faraón ordenó la muerte de todos los niños varones hebreos. Cuando Jesús vino al mundo, Herodes mandó matar a los pequeños de Belén. ¿Por qué tanto temor? Porque el enemigo no necesita esperar a que un hombre o una mujer crezca para discernir su propósito. Él percibe la marca de Dios desde el principio. Sabe quién ha sido escogido, quién porta una promesa, quién ha sido separado para algo eterno. Así actúa, intenta destruir el plan antes de que florezca. He visto esto en la vida de muchos creyentes. Aquellos que enfrentan batallas desde la infancia, que cargan heridas profundas, que han sido golpeados una y otra vez sin entender por qué. Pero si tan solo pudieran ver lo que ocurre en el ámbito espiritual, sabrían que su lucha no es casualidad. Desde el momento en que el Señor pronunció su llamado, las fuerzas del mal se levantaron para oponerse. No porque tengan poder sobre ellos, sino porque reconocen el potencial de esa luz. Cuando Dios te separa, el cielo lo registra y el infierno lo sabe. No necesitas anunciarlo. Tu espíritu ya lleva ese testimonio, y aunque el enemigo intente silenciarte, manipular tus circunstancias o sembrar miedo, no puede apagar lo que Dios encendió, porque la misma mano que formó la luz en tu corazón es la que te sostendrá hasta que cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Desde el principio he comprendido que el enemigo no espera a que florezca el propósito de Dios en una vida para levantarse en contra. Él ataca antes, cuando la semilla apenas ha sido plantada. Cuando el corazón aún no entiende del todo lo que ha recibido del Señor, el enemigo busca apagar el llamado antes de que germine, antes de que el alma descubra el poder que lleva dentro. Esa es su estrategia. Su forma de intentar frustrar el plan divino, destruir la promesa antes de que se manifieste. He visto una y otra vez cómo aquellos a quienes Dios ha señalado para grandes cosas enfrentan resistencia desde los primeros días. No porque hayan hecho algo mal, sino porque el cielo ya los había marcado. Las tinieblas reaccionan ante la luz antes incluso de que el creyente sepa que brilla. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta por qué las pruebas llegan tan temprano. ¿Por qué el rechazo?
¿Por qué la lucha interior? Pero cuando el Señor abre nuestros ojos, entendemos que no se trata de castigos, sino de una batalla anticipada. El infierno percibe el movimiento de Dios mucho antes de que nosotros lo comprendamos. Recuerdo las palabras del profeta Isaías, que siempre me han traído consuelo y firmeza. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Esa palabra viva, pronunciada por Dios mismo, no puede ser anulada. No hay fuerza del mal capaz de borrar lo que el Señor ya ha decretado. Cuando Él habla sobre tu vida, aunque pasen los años, aunque las circunstancias cambien, su palabra sigue en curso. El enemigo lo sabe. Por eso no te ataca por lo que eres hoy, sino por lo que puedes llegar a ser mañana. Él ve en el espíritu lo que tú aún no has descubierto. Percibe la amenaza latente del propósito que Dios sembró en ti. Su meta no es detener lo que haces, sino lo que estás destinado a manifestar. Intenta paralizarte antes de que entiendas quién eres en Cristo. Quiere mantenerte distraído, confundido, temeroso, para que nunca camines en la plenitud de tu llamado. Pero cada vez que confías en el Señor, incluso en medio de la oposición, la semilla del propósito crece un poco más. Aunque el enemigo intente cubrirla de oscuridad, la palabra de Dios sigue viva. Sigue empujando desde adentro hasta romper la tierra del desánimo. Y allí, en ese proceso silencioso, en ese terreno donde nadie ve lo que está ocurriendo, el plan de Dios sigue desarrollándose, porque lo que Él ha comenzado en ti no se detendrá por la resistencia del infierno, y cada ataque solo confirma que hay un futuro preparado que el enemigo teme profundamente. Cuando medito en la manera en que el enemigo actúa en la vida de los hijos de Dios, una verdad se hace evidente en mi corazón. Su estrategia más peligrosa no siempre es atacarte con violencia, sino hacerte olvidar quién eres en Cristo. Porque cuando un creyente pierde la visión de su identidad espiritual, se vuelve vulnerable, se debilita su propósito y su caminar comienza a desviarse, sin siquiera darse cuenta. La Escritura lo dice con una claridad que no deja lugar a duda. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Esa falta de visión, de entendimiento, de propósito, es una de las herramientas más efectivas que usa Satanás para mantenernos confundidos y distraídos. He visto como muchos hijos de Dios, sinceros en su fe, comienzan su camino llenos de fuego, pero con el tiempo permiten que el cansancio, la comparación o la culpa apaguen esa luz interior. El enemigo no necesita robarte tu salvación, le basta con nublar tu visión para que no vivas de acuerdo con lo que el Señor ya ha depositado en ti. Y cuando eso ocurre, la vida se convierte en una rutina sin dirección, en una existencia donde la obediencia se sustituye por la costumbre y el gozo por la obligación. Pero cada vez que decides recordar quién eres, cada vez que actúas con obediencia, aunque sea en lo más pequeño, la luz vuelve a brillar con fuerza. Sí, incluso un solo acto de obediencia puede estremecer el reino de las tinieblas, porque la obediencia no solo agrada a Dios, también afirma tu identidad. Cada vez que eliges perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, cada vez que decides confiar cuando todo parece incierto, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Tu luz se intensifica y el enemigo, que percibe esa luz con claridad, siente la incomodidad de verla crecer. Por eso intenta constantemente sembrar en ti la duda.
el desánimo, la confusión, haciéndote creer que no eres suficiente, que tu vida no tiene valor o que ya no hay propósito para ti. Pero la verdad es que tú fuiste creado con un propósito eterno. Efesios 2:10 nos recuerda con firmeza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres un accidente, no eres una casualidad, eres la obra intencional de un Dios que te diseñó para reflejar su gloria. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Empiezas a vivir no desde la culpa o el miedo, sino desde la seguridad de saber que perteneces al Señor. Cuando el enemigo te convence de lo contrario, te roba la capacidad de avanzar, pero cuando recuerdas quién eres, hijo amado, redimido, llamado, ninguna mentira puede detenerte. Por eso insisto, mantente atento. No permitas que el enemigo te haga olvidar lo que el cielo ya ha declarado sobre ti, porque cada paso de obediencia, cada decisión tomada en fe, cada momento de rendición ante Dios, fortalece la luz que hay en ti y hace temblar a las tinieblas. He aprendido que en la vida cristiana nadie camina solo, porque cada paso que damos tiene un eco en el alma de alguien más. Cuando Dios nos llama, no lo hace solo para bendecirnos, sino para convertirnos en instrumentos de transformación en la vida de otros. Somos como puertas vivas, canales a través de los cuales su gracia puede fluir hacia quienes aún están buscando esperanza. Cada palabra, cada gesto de fe, cada acto de obediencia tiene el poder de abrir caminos que otros recorrerán después de nosotros. A veces no comprendemos por qué enfrentamos pruebas tan intensas, por qué el fuego parece no apagarse, pero con el tiempo descubro que esas pruebas no son castigos, sino señales de propósito. Son las manos de Dios moldeando nuestro carácter para que podamos sostener la carga del llamado. En Romanos 11:29 se nos recuerda que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Él te llama, no se retracta, no hay circunstancia, no hay caída. No hay pasado que pueda borrar su decisión sobre tu vida. Su llamado permanece firme. Aunque tú dudes, aunque el mundo cambie, he aprendido a mirar cada desafío no como una interrupción, sino como una confirmación, porque cada vez que el enemigo intenta detenerte, es una evidencia de que llevas algo que vale la pena resistir. No existe destino sin oposición, ni propósito sin proceso. Cada lágrima, cada silencio, cada noche larga de oración es parte del camino que te prepara para servir mejor. Y cuando te mantienes fiel en medio de esas pruebas, cuando te niegas a retroceder, te conviertes en una señal visible de la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:13 que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa promesa me ha sostenido una y otra vez. No importa cuán cerradas parezcan las puertas, Él siempre abre una salida, un respiro, una luz al final del camino, y muchas veces esa salida no es solo para ti, sino para los que vienen detrás de ti, los que observarán tu fe y hallarán esperanza en tu testimonio. Ser llamado por Dios es comprender que tu vida tiene un impacto eterno, que no vives solo para sobrevivir, sino para influir, para reflejar su amor y extender su reino. Cada día es una oportunidad para recordar que no somos el destino, sino el puente, no somos la fuente, sino el cauce. Somos esa puerta por la que otros pueden ver la gloria de Dios manifestada, y mientras permanezcamos fieles, esa puerta nunca se cerrará.
porque el llamamiento de Dios no se revoca, y su propósito en nosotros siempre encontrará la manera de cumplirse. Cuando pienso en la autoridad espiritual, no puedo evitar recordar las palabras del apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. No somos quienes definimos nuestra identidad. Fue Dios quien lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y esa identidad, amados, es lo que el enemigo reconoce. No teme a un nombre humano ni a una reputación terrenal, sino al sello divino que cada hijo de Dios lleva dentro de sí. He visto cómo muchos creyentes confunden la autoridad con la apariencia, con títulos, con posiciones visibles. Pero la verdad es que los demonios no se doblegan ante un discurso elocuente, ni ante una persona con renombre, sino ante el poder real del Espíritu Santo obrando en aquel que vive sometido a Dios. Recuerdo ese pasaje de Hechos 19:15, cuando el espíritu maligno respondió a los exorcistas ambulantes diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién es Suá? Ellos pronunciaron el nombre correcto, pero sin autoridad, porque la autoridad no está en repetir un nombre, sino en tener una relación viva con aquel que otorga el poder. Jesús mismo lo declaró con absoluta claridad en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, es una concesión legal, espiritual y eterna. Es el derecho divino que nos permite resistir las tinieblas, pero para ejercerla, hay una condición que no se puede ignorar. No existe autoridad sin rendición. No se puede caminar en poder si no se ha aprendido a inclinarse ante la voluntad de Dios. La verdadera autoridad brota del corazón obediente. Santiago lo afirmó con precisión: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. En mi caminar con el Señor, he comprendido que la sumisión no es debilidad, sino fuerza canalizada. Cada acto de obediencia, cada decisión tomada en el secreto, fortalece nuestra posición ante el mundo espiritual. La autoridad que se cultiva en lo oculto, cuando nadie nos ve, es la que hace temblar al infierno cuando salimos a la luz. Pablo lo escribió en 2 Corintios 10:4-5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ningún argumento humano puede resistir a un espíritu sometido al Creador. Y pienso en Abraham, en esa escena solemne de Génesis 18, cuando intercede por Sodoma, un solo hombre, de rodillas, hablando con Dios, detiene el juicio sobre una ciudad entera. No tenía ejército, no tenía influencia política, pero sí tenía autoridad espiritual, una autoridad que nacía de su comunión con el Altísimo. Cuando un justo se coloca en la brecha, el cielo escucha y las tinieblas retroceden. ¿Por qué? Al final, todo se reduce a esto: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ser guiado por el Espíritu no es simplemente seguir impulsos emocionales, sino caminar bajo la dirección continua del Padre. Esa guía produce discernimiento, firmeza y poder, y cuando alguien vive en esa sintonía, su sola presencia altera el ambiente espiritual.
No necesita levantar la voz, no necesita demostrar nada. El cielo lo respalda y el infierno lo reconoce. Así opera la autoridad que el Señor concede a los suyos. No se improvisa, no se hereda, no se finge, se vive, se respira y se transmite con cada paso de obediencia. Cuando el creyente se somete plenamente a Dios, cuando su voluntad se alinea con la del Padre, su voz tiene peso en el mundo espiritual, y en ese momento, el enemigo ya no ve a un hombre común, sino a un representante del reino, un embajador del cielo, investido de poder santo. Cuando pienso en Moisés descendiendo del monte, su rostro resplandeciendo con la gloria del Señor como se relata en Éxodo 34, no puedo evitar imaginar el asombro de quienes lo vieron. No fue una luz natural, no fue el reflejo del sol, fue el resplandor de alguien que había estado en la presencia de Dios. Esa es la imagen viva de lo que ocurre cuando permanecemos cerca del Altísimo. No necesitamos decir una palabra, porque su gloria se refleja en nosotros. Aquellos que viven en tinieblas no soportan esa luz. Porque como dice Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hay momentos en que la sola presencia de un hijo de Dios incomoda a quienes lo rodean, no porque haya orgullo en él, sino porque lleva una luz que expone lo que el mundo quiere ocultar. He aprendido que esa autoridad que proviene de Dios no se forma en los escenarios ni en los aplausos, sino en la intimidad. No se alimenta en la exposición, sino en la rendición. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es en lo secreto donde esa fuerza se arraiga, donde el alma aprende a depender de Él y no de los hombres. Ahí, en lo oculto, en las horas silenciosas de oración, el Espíritu Santo moldea la autoridad que el mundo espiritual reconoce. No hay brillo sin quebranto, no hay luz sin comunión. Lo que el hombre no ve, el cielo lo registra, y el infierno lo percibe, y es precisamente en ese proceso, en esa intimidad con Dios, donde se forjan las heridas que se transforman en trofeos de victoria. Pablo lo dijo con una claridad conmovedora en Gálatas 6:17. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No hablaba solo de cicatrices físicas, sino de marcas del alma, señales del precio pagado por caminar en obediencia. Cada herida que llevamos por causa de la fe se convierte en una proclamación de que no fuimos vencidos en el mundo espiritual. Las cicatrices no representan debilidad, representan resistencia. Cuando paso por los valles oscuros, recuerdo las palabras del salmista en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es allí, en esos valles, donde el Señor fortalece la fe y afirma nuestra autoridad. Allí aprendemos que no estamos solos, que cada lágrima cuenta, que cada paso en medio del dolor tiene propósito. En el valle, Él nos enseña a escuchar su voz más claramente que nunca. Jesús mismo nos mostró que las heridas no deben ocultarse. En Juan 20:27, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Él no escondió sus cicatrices, las mostró como prueba de victoria, como testimonio de que la muerte había sido derrotada. Así también, nuestras marcas se convierten en señales del poder de Dios, obrando en medio de la fragilidad humana. He visto cómo el enemigo intenta usar nuestras heridas para desanimarnos,
Pero Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las cicatrices son la evidencia de que las armas se formaron, pero no triunfaron. Son el recuerdo de batallas donde el infierno pensó que había ganado, pero donde la gracia prevaleció. Cada marca, cada dolor, cada lágrima redimida se transforma en testimonio, en fuerza, en autoridad espiritual. Dios nos consuela, no para que guardemos ese consuelo, sino para que lo compartamos. Pablo lo expresó con ternura en 2 Corintios 1:4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que un día dolió se convierte en instrumento de sanidad para otros. El sufrimiento no fue en vano. Se volvió semilla de compasión, herramienta de redención. Las heridas que llevamos, las que el mundo no entiende, se transforman en señales visibles en el ámbito espiritual. No son signos de derrota, sino de supervivencia. Son la prueba de que permanecimos firmes, de que no retrocedemos, de que, aún en medio del fuego, seguimos creyendo, y cuando el enemigo nos mira, no ve debilidad, ve una historia que no pudo destruir, ve a alguien que ha caminado por el valle, ha enfrentado las tinieblas y sigue de pie. Alumbrado por la presencia del Dios vivo, he aprendido que cuando un hijo de Dios ora, el cielo escucha, y no solo eso, sino que algo cambia en lo invisible. Recuerdo las palabras de Éxodo 34:29. Cuando Moisés descendió del monte después de hablar con el Señor y su rostro resplandecía, no necesitó decir una palabra sobre lo que había experimentado. Su apariencia lo revelaba todo. Así sucede con aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. La oración transforma no solo lo que nos rodea, sino lo que somos en lo más profundo del alma. He visto rostros apagados volverse radiantes simplemente porque han pasado tiempo en la presencia del Altísimo. Cuando leo en Hechos 4:13 que los líderes reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús, entiendo algo esencial. No se trataba de su elocuencia ni de su formación, sino del sello que deja la comunión con el Salvador. La oración constante nos reviste de su gloria. La gente puede no entenderlo, pero lo percibe. Hay algo en la forma en que hablas, en cómo miras, en la paz que transmites. Eso no proviene del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo obrando en lo secreto. He enseñado durante años que la oración eficaz del justo puede mucho. Como dice Santiago 5:16, no porque sea una repetición mecánica de palabras, sino porque proviene de un corazón quebrantado y rendido ante Dios. He visto oraciones sencillas mover montañas, no por su belleza, sino por su sinceridad. Cada palabra elevada en fe se convierte en un golpe contra el reino de las tinieblas. A veces, cuando oro, puedo sentir esa batalla espiritual que se libra en el aire y sé que Dios está actuando, aun cuando nada parece moverse. También he comprendido el poder de la alabanza. En 2 Crónicas 20, cuando Josafat envió a los levitas al frente del ejército alabando a Dios, los enemigos se confundieron y se destruyeron entre sí. ¡Qué lección tan profunda! Cuando alabas en medio de la adversidad, estás declarando que confías más en la fidelidad de Dios que en el tamaño de tu problema. Cada vez que levantas tus manos en medio del dolor, el enemigo retrocede, porque la alabanza sincera desarma las tinieblas
Pablo nos exhorta en Efesios 6:11 a vestirnos con toda la armadura de Dios. Esa armadura no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. La oración la fortalece, la alabanza la activa. He aprendido que un creyente revestido de esa armadura no necesita temer. Puede estar rodeado, como Eliseo, pero hay carros de fuego alrededor suyo. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:6 que debemos entrar en nuestro aposento y orar en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Hay algo poderoso en esa intimidad? Es allí, en lo oculto, donde se construye la fortaleza espiritual. Nadie ve tus lágrimas, nadie escucha tus suspiros, pero el cielo los registra todos. Y cuando sales de ese lugar de oración, aunque el mundo no lo note, los demonios sí lo hacen. El libro de Apocalipsis 8:3-4 describe las oraciones de los santos subiendo como incienso ante Dios. ¡Qué imagen tan hermosa y tan real! Cada oración tiene aroma, tiene peso, tiene presencia ante el trono celestial. Cuando oro, imagino que mis palabras se elevan como una fragancia que el Señor recibe con agrado, y que en ese mismo instante los cielos se mueven a favor de su propósito eterno. Zacarías 2:5 dice: «Yo seré muro de fuego en derredor». Esa promesa me acompaña cada vez que entro en oración. No estoy solo, alrededor de mí hay un muro espiritual, un fuego que protege y purifica, y ese fuego se aviva con cada alabanza, con cada palabra de gratitud, con cada momento de adoración sincera. He visto cómo ese muro se hace más fuerte cuando el corazón se humilla y se entrega completamente al Señor. Por eso creo con todo mi ser que la oración y la alabanza no son actos religiosos, sino encuentros con la presencia viva de Dios. Oli, en ese espacio sagrado, uno deja de hablar para escuchar, deja de pedir para adorar, deja de temer para confiar. Es en ese momento cuando la atmósfera cambia, cuando la paz desciende y el fuego del cielo nos reviste una vez más. Y entonces sé que, aunque los ojos humanos no lo vean, en el mundo espiritual el enemigo tiembla, porque donde hay un creyente de rodillas, hay victoria segura. Cuando hablo de la fe, no lo hago como quien reflexiona sobre un concepto teológico abstracto, sino como quien ha visto con sus propios ojos el poder transformador que ésta tiene en el mundo invisible. La Escritura dice en Hebreos 11:1: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada vez que leo esas palabras, recuerdo que no se trata de una metáfora poética, sino de una realidad tangible. En el ámbito espiritual, la fe tiene forma, tiene sustancia. Cuando un hijo de Dios decide creer, algo se levanta en torno a su vida, como un muro invisible que los ojos humanos no pueden percibir, pero que el infierno ve con absoluta claridad. Efesios 6:16 nos exhorta: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no es simbólico, es una barrera luminosa que rodea el alma, un campo de fuerza espiritual que el enemigo no puede atravesar. En el momento en que eliges confiar en Dios por encima de tus temores, ese escudo se activa y el infierno retrocede. He visto a muchos creyentes tratar la fe como un sentimiento, como una emoción pasajera que fluctúa con las circunstancias, pero la fe genuina no depende de cómo nos sentimos, sino de a quién decidimos creer. Caminar por fe es avanzar incluso cuando la lógica te dice que te detengas, es dar un paso
cuando el camino no está claro. Pablo lo expresó en 2 Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Y eso significa que, en el mundo espiritual, cada paso de obediencia emite luz. Esa luz no solo guía tu camino, sino que también ciega a las tinieblas. Los demonios no ven tu incertidumbre ni tus limitaciones. Ven esa radiación que surge de tu decisión de confiar, y es precisamente esa determinación la que los aterra. Recuerdo lo que ocurrió en 2 Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo se llenó de miedo al ver el ejército enemigo rodeando la ciudad. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del joven, y entonces él vio los carros de fuego que rodeaban al profeta. Aquella protección ya estaba allí, pero era invisible hasta que la fe la reveló. Así ocurre con nosotros. Cuando elegimos creer, no estamos fabricando una realidad nueva, estamos accediendo a una protección que ya ha sido establecida por Dios. El enemigo no teme tus lágrimas, no teme tus emociones. Lo que teme es tu decisión de seguir creyendo cuando no hay razones visibles para hacerlo, porque la fe perseverante es como fuego, arde en medio de la oscuridad. Consume el temor y levanta una muralla que las tinieblas no pueden escalar. Y cada vez que eliges mantenerte firme, aun cuando no ves resultados, esa muralla se vuelve más espesa, más brillante, más impenetrable. La fe no es un refugio débil para quienes buscan consuelo. Es una fortaleza erigida por la mano de Dios. Es la sustancia del cielo manifestándose en tu espíritu. Y cada vez que decides decir, Señor, confío en ti, aunque el dolor sea real, aunque las circunstancias te contradigan, el infierno se sacude, porque sabe que no puede penetrar la luz que te rodea. He aprendido que el enemigo no tiembla ante lo que somos hoy, sino ante lo que podríamos llegar a ser cuando comprendemos plenamente quiénes somos en Cristo. Cuando un hijo de Dios despierta a su verdadera identidad, el infierno entero se estremece, porque en ese momento deja de ser una víctima y se convierte en un soldado con autoridad. No se trata de cuánto sepamos, sino de cuánto creemos que la palabra de Dios dice sobre nosotros. Cuando entendemos que hemos sido escogidos, sellados y enviados con propósito, entonces dejamos de vivir como si fuéramos débiles. Comenzamos a caminar con la conciencia de que cada paso, cada oración, cada decisión tiene un eco en el mundo espiritual. He visto una y otra vez que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, envía una señal al reino de las tinieblas. Cuando permanecemos fieles en medio de la prueba, cuando elegimos confiar en lugar de temer, cuando seguimos orando aunque no sintamos nada, el enemigo percibe esas decisiones como una amenaza real, porque la fidelidad es fuego en el mundo invisible. No siempre la vemos, pero en lo espiritual arde con intensidad. La obediencia silenciosa, la perseverancia diaria, la fe que se niega a morir, son lenguajes que el infierno entiende muy bien. Y cuando el enemigo ve esa firmeza en un creyente, reconoce que no está enfrentando a alguien común, sino a alguien que sabe quién es en Cristo, alguien que lleva dentro de sí la gloria del Dios vivo. He aprendido también que nuestra vida emite señales continuas y cada una de ellas refleja a quién pertenecemos. Cuando caminamos en temor o duda, proyectamos vulnerabilidad, pero cuando caminamos en fe, el infierno ve una fortaleza impenetrable. La fidelidad en las cosas pequeñas abre portales de poder en lo invisible. Por eso, cuando elegimos la santidad en lo secreto, cuando perdonamos, cuando amamos sin esperar,
Estamos levantando estandartes que los demonios no pueden ignorar. Cada vez que te mantienes firme, cada vez que decides no retroceder, declaras al infierno que tu corazón no le pertenece, que tu voluntad está rendida al Señor. No fuiste creado para esconderte, ni para pasar inadvertido en la guerra espiritual. Fuiste diseñado para reflejar la luz del cielo en medio de las tinieblas. Tu vida, tu historia, tu fe son una proclamación constante del reino de Dios. Y aunque el enemigo trate de convencerte de lo contrario, la verdad es que fuiste formado para brillar, para irradiar la gloria de aquel que te llamó. No fuiste creado para ser invisible en la batalla espiritual, fuiste formado para brillar en medio de las tinieblas,